Mateo capítulo 16, versículo 18. Dice así la palabra del Señor: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Señor, te damos gracias en esta hora porque hemos leído tu palabra y pedimos ahora, Señor, que tú hables a nuestras vidas, abre nuestro entendimiento y que nuestros corazones estén totalmente abiertos para recibirla y que la podamos, Señor, atesorar y la podamos poner por obra. En el nombre de Cristo Jesús y para la gloria de su nombre. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Tomen asiento, hermanos. La segunda parte del texto a la cual nos vamos a referir y que nos referimos también en esta mañana fue: edificaré mi iglesia, dijo Jesús, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor dijo que Él iba a edificar su iglesia. Resaltamos la importancia de ese mí, de mi iglesia, porque no es la iglesia de alguien más, sino es la iglesia de Él, de Jesús. Y esto es tan importante, no estamos muy acostumbrados a pensar y hablar o decir la iglesia de fulano, o de mengano, o de sultano, pero en realidad la iglesia es la iglesia del Señor. Y Él dijo y prometió edificar su iglesia. Y por lo que sigue diciendo el texto, una iglesia poderosa que ni siquiera las puertas de la misma muerte podrían prevalecer contra ella. Nosotros somos la iglesia del Señor. ¿Qué le parece? Nosotros somos la iglesia del Señor. Él edifica su iglesia y creo que de alguna forma tal vez podemos preguntarnos qué significa para nosotros el ser parte de la iglesia del Señor, de esta iglesia que el Señor edifica y que la hace tan poderosa que aún ni las puertas del Hades, dice que habla de la muerte, podrán prevalecer contra ella. En esta mañana hemos visto dos de los temas, de los 4 temas que yo había preparado para que pudiéramos meditar, para que pudiéramos ver en la palabra, y 4 figuras: la iglesia como familia de Dios, la iglesia como pueblo de Dios, y que lo vimos en esta mañana, y realmente, bueno, fue una bendición muy grande para nosotros. Quisiera que miremos los otros 2 puntos. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Este es el siguiente. Como familia es algo maravilloso que podamos ser familia de Dios. Una de las analogías que tiene entonces el concepto de iglesia es que formamos una familia, pero una familia espiritual. Amén, no una familia de lazos sanguíneos, sino una familia espiritual. Seguramente van a poder mirar este mensaje o escuchar este primer mensaje en alguno de las emisiones que se van a dar a partir de este domingo. No hoy, pero sí a partir a lo mejor de los próximos domingos. Y vamos a hablar en esta tarde acerca de los otros 2 o de las otras 2 analogías. La iglesia como cuerpo de Cristo. Qué importante la mención y la relación que se hace acerca justamente de esta relación. Los creyentes somos el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza de este cuerpo. Esta es la cuestión que tenemos que ver con mucho detenimiento. En Efesios capítulo 4, verso 15, dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Él es la cabeza del cuerpo. Dice, y Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es
la iglesia. Entendemos por esto que realmente el Señor es el que nos da todas las instrucciones y las órdenes que como cuerpo necesitamos recibir para poder actuar y para poder hacer la voluntad del Señor, y de esta manera que se pueda manifestar el poder de Dios y el propósito de Dios. Qué importante entonces que nosotros en primera instancia podamos tener esto claro en nosotros. Somos iglesia, pero esto significa que somos miembros del cuerpo de Cristo. No podemos tener la concepción de que ningún miembro de un cuerpo puede estar separado, y mucho menos de la cabeza. Si un miembro puede estar separado del cuerpo, se seca, no tiene vida. Y nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Este concepto tiene que quedar muy grabado en nuestro corazón, porque nosotros tenemos nuestra vida cristiana, que por supuesto cuando hemos conocido al Señor y cuando hemos recibido la gracia de la salvación, la gracia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, hemos comenzado a comprender que debemos vivir en obediencia a la palabra de Dios, y que de esta manera nos conducimos justamente como parte del cuerpo de Cristo. ¿Cuántas veces hiciéramos esta relación en distintas circunstancias de nuestra vida y nos preguntáramos, ¿realmente estoy actuando como parte del cuerpo de Cristo? ¿Cristo actuaría de esta manera? Seguramente que cambiaríamos de decisión, cambiaríamos de actitud. ¿O no es así, hermanos? Claro, es que muchas veces no tenemos presente el hecho de que somos parte de un cuerpo vivo y glorioso, que es la iglesia de Jesucristo, y que Él es la cabeza de este cuerpo. No podemos funcionar de una manera disasociada con la cabeza. Tenemos que vivir en una plena armonía, sujeción y obediencia a lo que nos dice el Señor y nos guía el Señor, porque Él es la cabeza de quien parte justamente toda dirección para nuestra vida y para el propósito que el Señor tiene para con la iglesia en general. Muchas veces no tenemos absolutamente en cuenta esto. Pensamos que nos podemos mover independientemente, que ahí estamos como si fuéramos miembros sueltos de un cuerpo, que si bien es el cuerpo de Cristo, pero bueno, yo parece que puedo moverme libremente y puedo hacer lo que a mí me parece, cuando en realidad ningún miembro de nuestro cuerpo hace lo que le parece. ¿O no es así? Ningún miembro de nuestro cuerpo. Se mueve todo cuando nuestra mente y nuestra cabeza dicta cómo tiene que moverse, qué tiene que hacer. ¿O no es así? No hay ningún miembro que tenga movimiento individual, sino que en realidad está totalmente ligado a lo que es realmente la dirección, que es la cabeza. Somos parte los unos de los otros, somos partes de un mismo cuerpo. Colosenses capítulo 2, verso 19, dice, haciéndonos de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que Dios da. Estamos entrelazados unos con otros. Recién decía que no nos podemos mover individualmente. Bien dice, en quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, recibe, crece y recibe su crecimiento. Creo que esto es algo tan importante. Sentirnos parte del cuerpo de Cristo
es saber que estamos relacionados, interrelacionados a un cuerpo maravilloso, poderoso, que no es yo creo que no tenemos ni la mente como para poder alcanzar a entender lo que significa participar del cuerpo glorioso de Cristo aquí sobre la tierra. En Romanos 12:5 dice así: nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Hay una interrelación permanente, estrecha en el cuerpo. Si esto no sucede, el cuerpo está. Si un cuerpo no tiene esa función, hablando ahora del cuerpo físico, está enfermo, ¿o no es así? Yo no sé lo que puede hacer mi mano o mi pie. O un pie va para un lado y el otro dice, no, yo voy para el otro. Es que en definitiva, ningún miembro tiene la autonomía y la decisión de poder hacer lo que le place, sino que todos los miembros están relacionados con la dirección que viene de parte del sistema nervioso central, en este caso, pero en caso espiritual, de parte de la cabeza que es Cristo. Entonces esa aparente libertad, entre comillas, que algunos cristianos dicen tener para hacer lo que les place, es solamente una utopía, no es una realidad, no es algo que podemos tomar como válido. Necesitamos estar conectados con el Señor, que es la cabeza, pero también interconectados con los demás miembros del cuerpo, por los ligamentos. El apóstol Pablo también, cuando escribe a los Efesios, dice por las coyunturas que se ayudan mutuamente. Entonces, necesitamos tomar esta enseñanza, tomar este concepto para aplicarlo a nuestra relación y a nuestra vida dentro del marco de la iglesia. Cuando decimos que somos parte de la iglesia, somos parte de un cuerpo. Y si somos parte de un cuerpo, nos debemos en obediencia a la cabeza de ese cuerpo y a la interrelación con todos aquellos que nos rodean como miembros de ese cuerpo. Todos somos obedientes a las órdenes que provienen de la cabeza. Dice el texto que leímos, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. Hay una relación. El poder seguir la verdad es obediencia. El permanecer en la verdad y seguir en la verdad es obedecer la verdad. ¿O no es así, hermanos? Y dice en amor, ¿no? Dice en amor. Y esto es algo que tenemos que comprender que es muy valioso para con nosotros. De esta manera, entonces, estaremos funcionando dentro del cuerpo de Cristo, de la manera que el Señor quiere que nosotros podamos movernos. Creo que poco se habla o poco se profundiza y decimos somos el cuerpo de Cristo y bueno, chau, tenemos una imagen de que el Señor es la cabeza y nosotros somos un cuerpo que a veces estamos todos desparramados y cuando nos hacemos esa idea podríamos decir que es un cuerpo deforme, un cuerpo antifuncional, un cuerpo dislocado, pero nada tiene que ver con el cuerpo de Cristo. Esto no quiere decir que el cuerpo de Cristo sea así, sino que en definitiva aquellos que se conducen de esa manera no son parte del cuerpo de Cristo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No son parte del cuerpo de Cristo. ¿Podemos hacer lo que queremos? Sí, yo puedo hacer lo que quiero, pero no puedo decir luego que soy parte del cuerpo de Cristo, porque en definitiva lo que va a caracterizar mi vida de que soy parte del cuerpo de Cristo es una total dependencia y obediencia a lo que el Señor quiere, porque Él es la cabeza de este cuerpo que es la iglesia. Nos mantenemos y nos debemos mantener en unidad y en amor. Mire qué importante esto.
En Efesios 4:3 dice que debemos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, el verso 10, dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y alguno dirá: pastor, pero esto es imposible. ¿Cómo hacemos para que esto se logre? Pero eso es imposible cuando lo estamos mirando humanamente. Cuando estamos pensando en que los pensamientos individuales de cada uno de nosotros realmente tengan que ser exactamente y perfectamente iguales o unidos y hablar una misma cosa, es decir, estar de acuerdo. Hay una cosa interesante, que debemos estar unidos en una misma mente. ¿Cuál sería la mente en la cual debemos estar unidos? ¿La mía? ¿La suya? ¿La de cualquier otro? ¿O la de Cristo? Claro. El apóstol llegó a decir, sin que esto sea una cosa extravagante ni extrema, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y alguno dirá: bueno, pero el apóstol quiso decir que debemos tener la mente de Cristo. ¿Qué le parece? Pregunto, ¿tenemos la mente de Cristo? Nuestra propia mente es el primer obstáculo, ¿o no es así? Porque para esto tenemos que rendir nuestros pensamientos. Y tenemos que anteponer nuestros pensamientos y tenemos que, por medio de la gracia del Espíritu, lograr tener la mente de Cristo. Si no, lo que dijo Pablo sería solamente algo que no tiene mucho valor, tal vez desacreditar la palabra inspirada, atribuyéndolas a lo mejor a Pablo como hombre, pero esto sería ir en contra del espíritu de la palabra, porque toda palabra dice que fue inspirada, ¿por quién? Por el Señor, para que sea para nosotros de enseñanza, para que nos redarguya, para que nos enseñe, nos instruya. Entonces, en una misma mente y en un mismo parecer, no es algo extremo ni dislocado, ni que no tenga relación con lo que normalmente pudiera pasar. Si somos parte del cuerpo de Cristo, no tenemos alternativa. Nuestra mente debe estar conectada con la mente de Cristo. ¿O no es así? Sí, hermano. Por eso es que tenemos que orar siempre. Por eso es que tenemos siempre que pedir al Señor que nos ayude y que nos guíe, porque nuestra mente carnal anda por otros caminos, ¿o no? A veces nuestra mente anda divagando, nuestra mente y nuestra forma de pensar y nuestra forma de ver las cosas anda por otro camino que no tiene nada que ver con las cosas de Dios. Pero tenemos que ser parte del cuerpo de Cristo. Y lo que nos pide el Señor a través de la palabra es que todos hablemos una misma cosa y que estemos de acuerdo. Que no haya entre nosotros divisiones, porque sería como dividir el cuerpo. Mire, este cuerpo de acá para allá hace tal y este de acá para allá, la parte izquierda, la parte derecha. No, tiene que haber una armonía total, ¿o no es así? De otra manera sería un cuerpo enfermo. Y no le podremos nunca atribuir al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, tal enfermedad. En todo caso, seremos alguien que todavía no está insertado en el cuerpo de Cristo como un miembro que está realmente rendido, sujeto a la voluntad del Señor. En primera de Corintios capítulo 12, versos 26 y 27, dice: de manera que si algún miembro
padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo. Mire qué claro lo dice aquí el apóstol, ¿no? Sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Todos, cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Jesucristo. Esto nos confronta con una realidad, la de poder realmente estar en comunión permanente con el Señor, de orar al Señor sabiendo que nuestra naturaleza carnal se va a oponer que nosotros seamos miembros del cuerpo de Cristo. Fíjese lo que se nota o lo que se ve en el mundo, que la persona tiene que ser libre y tiene que hacer lo que le gusta. Nadie lo tiene que contradecir, tiene que ser libre porque la libertad se entiende de que debe hacer lo que le place. Y si hay algo que lo trata de controlar, es represivo. ¿O no es así? Es la nueva moralidad. Y ojo, que esto se lo está enseñando a partir de la niñez a los chicos. Chicos que en la tierna infancia ya se les está infectando la mente y el corazón con este sentido. Ni hablar de los que ya crecen y son más grandes y son adolescentes, y que después cuando ya son adultos es muy difícil que puedan realmente reconocer que hay una autoridad sobre nosotros y que esa autoridad es la que tiene que dirigir y que guiar nuestra vida. ¿Usted está dispuesto para que haya una autoridad sobre su vida que lo guíe y que lo dirija? Sabiendo que la autoridad de la que estamos hablando es la autoridad de Dios sobre nuestra vida. Por otro lado, ese sentimiento de libertad y que hago lo que quiero es una falacia. Porque en realidad el que no obedece a Dios y no se somete a la obediencia de Cristo, evidentemente terminará obedeciendo a otro amo. ¿Y cuál es ese otro amo? Es el diablo. Siempre decimos que no hay un lugar neutro. El tema de que el cristiano puede hacer, o la persona puede hacer lo que quiera, no es algo real. Le voy a decir por qué. Bíblicamente sabemos que Dios, cuando hizo al ser humano, lo creó como un ser dependiente. Lo hizo para depender de Él, para tener comunión y para que este ser que había creado viva su libertad en una plena dependencia de su Creador, quien lo bendeciría y quien realmente lo guiaría en esta tierra con una bendición maravillosa. El diablo lo convenció a los primeros seres humanos de que esto no era así. Y así desobedecieron a Dios. Y fíjense el mal que vino no solamente sobre ellos, sino sobre toda la descendencia humana hasta el día de hoy. Que nosotros podamos comprender esto de forma muy concreta. No podemos tener pensamientos que van de un lado para el otro, pensamientos que bueno, sí, pero no, tal vez. Nuestro sí es sí, nuestro no es no. Amén. Las cosas de Dios no admiten esa clase de dilaciones. Necesitamos estar seguros de que lo que creemos es lo que dice la palabra del Señor y ahí nos encomendamos, allí nos rendimos al Señor sin ninguna reserva, porque Él es el que tiene que guiar nuestras vidas. Yo no la voy a saber guiar como la guía Él. Y yo sé que fuera de la guía del Señor no voy a poder hacer lo que yo quiero, sino que voy a terminar siendo esclavizado por el Dios de este mundo, el Dios de este siglo, por Satanás. Entonces, qué importante para nosotros poder realmente tomar conciencia de esta realidad
y de esta verdad que Dios nos muestra en la palabra del Señor. Así que tenemos que mantenernos en una perfecta unidad y tenemos que permanecer en un perfecto amor de unos para con los otros. Dice el apóstol que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Es como en el cuerpo, ¿no? Es como en el cuerpo. Se le duele un miembro del cuerpo, pero todo el cuerpo está sintiendo justamente ese dolor. Y de alguna manera el cuerpo de Cristo funciona de la misma forma. Todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, recibe una bendición, todos los miembros con él se gozan. Con él se gozan. ¿Usted se goza cuando un hermano en Cristo es bendecido? ¿Es muy bendecido? No es tan fácil gozarse, porque a veces nos agarra el bichito de la envidia. Dice, mira, yo hace tanto tiempo que estoy en el camino y parece que Dios tiene un favoritismo. Parece que Dios a este lo bendice más que a mí. Empieza a ver todo eso, que no provienen de ninguna manera de la mente de Dios, sino que esto viene de nuestros pensamientos carnales, de nuestra manera humana de pensar y de no poder entonces realmente gozarnos, como dice la palabra, con los que se gozan, con aquellos que reciben una bendición de Dios. Dice, porque sois el cuerpo de Cristo. Porque somos, esto debe ser así, porque somos el cuerpo de Cristo. Somos un cuerpo y hay dos conceptos que se dan en lo que se relaciona con el cuerpo. Uno es la unidad y otro es la diversidad. Porque si bien somos un cuerpo, somos muchos miembros. ¿O no es así? Sí, es un solo cuerpo, pero en este único cuerpo hay muchos miembros. En Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5, dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, dice, pero tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así que nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Porque la mano tiene una función diferente a lo mejor de lo que es la función de otro miembro, pero si bien la función puede ser diferente, necesitamos comprender que estamos ligados y que somos todos miembros los unos de los otros. La mano no se mueve sola. Hay todo un mecanismo en el brazo, en el antebrazo, ¿no? Hay toda una relación que permite que la mano se mueva. De esa misma forma, para que entendamos, es en el cuerpo de Cristo y que debemos realmente tomar en cuenta porque esto es lo que dice la palabra del Señor. En 1 Corintios 12, 14 al 18, dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y en el versículo 18, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Así que dentro de este cuerpo de Cristo, tomando esta figura, esta analogía, Dios nos ha puesto a cada uno en el lugar donde Él ha querido. ¿Qué le parece? Yo no sé qué lugar le tocó a usted en el cuerpo, pero si el Señor lo colocó como Él quiso, tiene que estar agradecido de pertenecer al cuerpo. Y que evidentemente que todos los miembros tienen el valor y la importancia de manera igualitaria en la presencia del Señor. Hay un pasaje que me gustaría leerlo porque se lee muy poco y realmente tiene mucho que ver con lo que estamos hablando porque evidentemente es algo
que necesitamos recordar siempre. En 1 Corintios 12, versículos del 12 en adelante, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. No hay diferencias. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por esto dejará de ser del cuerpo? La respuesta es obvia, ¿no? No. Si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? No. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en su cuerpo, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? No estaríamos hablando de cuerpo. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos los vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Y dice el versículo 25, para que no haya, ¿qué? Desavenencia. Para que no, en el cuerpo no haya desavenencia, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Fíjese, para que nos preocupemos los unos por los otros. Tiene que haber una interrelación muy estrecha en este sentido, en esta analogía que el Señor hace acerca de esta relación de el cuerpo de Cristo, del cual Cristo es la cabeza. Que el Señor nos ayude para que podamos comprender esto cabalmente. Primero, para sentirnos honrados de ser parte del cuerpo de Cristo. Esta mañana decíamos, somos honrados de ser de la familia de Dios. Y también somos honrados de ser pueblo de Dios. Aún mucho más honrados de ser cuerpo de Cristo. Amén, hermanos. Ser cuerpo de Cristo. Que el Señor nos ayude para que de esta manera podamos ordenar, cuidar nuestra vida y podamos permitir que el Espíritu Santo obre de tal manera que, como dice el apóstol Pablo, podamos estar identificados totalmente con Cristo, teniendo la mente de Cristo. Y de esta manera, si tenemos la mente de Cristo, mire lo que va a pasar. Si yo tengo la mente de Cristo y usted o cada uno de ustedes también, como parte del cuerpo, tiene la mente de Cristo, ¿qué va a pasar? Con respecto a lo que leímos recién. Todos vamos a tener, como decía recién el texto, la misma mente, que es no nuestra mente, sino la mente de Cristo. Lo mismo sucede con la unidad. Si queremos lograr una perfecta unidad, como dice la palabra, entre nosotros, y pensamos que para que todos podamos estar unidos, todos tienen que hacer lo que yo digo, o lo que dice fulano o mengano,
no vamos a lograr ninguna unidad. Va a haber resistencia. Pero cuando estamos unidos a Cristo, porque debemos estar unidos a Cristo y debemos realmente aceptar la voluntad del Señor con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, y si usted se une a Cristo y yo me uno a Cristo, va a suceder que vamos a estar unidos entre nosotros en Cristo. Y esto es algo fundamental. A veces pensamos que para que estemos unidos tenemos que hacer una especie de fiesta o tenemos que hacer a lo mejor alguna cosa que nos haga y que, a ver, mire, si no tenemos el concepto de que todos tenemos que buscar al Señor y poner al Señor en primer lugar en nuestra vida, tal vez vamos a lograr una unión como logra el mundo, que a veces se unen para hacer lo malo. Porque el mundo también se une, hace unidades, ¿o no es así? Cuando usted lee en el libro de los Hechos, cuando Pedro fue liberado de la cárcel y lo recibieron los hermanos y los hermanos levantaron la oración, ellos dijeron en la oración que todos se habían unido en contra del Señor y de su Cristo. Pilato, el pueblo, todos los sacerdotes, todos se habían unido, pero vaya unidad. ¿Y cuántas unidades de esas hay en el mundo para destrucción? Y para hacer realmente lo malo. Y Dios nos pide que nosotros debemos unirnos para hacer la voluntad de Dios. Y esto es algo fundamental. Entonces nos tenemos que autoformular la pregunta. ¿Tengo la mente de Cristo? ¿Estoy unido al cuerpo de Cristo? ¿Tengo esta relación con Cristo personal? Y por esto no es mirar al otro, a ver qué hace el otro. No, cada uno se tiene que ocupar de tener la mente de Cristo y de estar unido a Cristo. Y si cada uno de nosotros nos ocupamos de esta manera, nos vamos a encontrar unidos en una mente y en un parecer y unidos en el amor de Dios. Entonces, todas las búsquedas que a veces se plantean para lograr una cierta unidad, que nunca alcanzan a tener éxito, las dejamos de lado para poder realmente mirar que lo que tenemos que hacer es unirnos nosotros a Cristo con todo nuestro corazón. ¿Está unido a Cristo con todo su corazón? La pregunta, ¿somos parte del cuerpo de Cristo? ¿Somos parte de la iglesia? Esa sale más fácil, amén, somos parte de la iglesia. Pero la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿somos parte del cuerpo de Cristo? Mire que dijimos una serie de cosas que no siempre se dan, pero se tienen que dar. Y esto a nosotros nos deja una gran responsabilidad. Es un gozo y es un privilegio, es un honor el pertenecer al cuerpo de Cristo. No hay otra cosa que nos puede dignificar más como personas, como seres humanos, que pertenecer a un cuerpo glorioso y espiritual como el de Cristo. ¿O no es así? Necesitamos comprender esta verdad y poder realmente pedirle al Señor que nos ayude en esto. La última cosa, o la última analogía, la iglesia es un templo para morada de Dios en el Espíritu. Cuando a veces hablamos de iglesia, bueno, usamos en el lenguaje común y decimos iglesia, y a veces nos referimos a la parte edilicia, ¿no? Pero la iglesia es el cuerpo de Cristo, es la familia de Dios, es el pueblo de Dios. También es un templo, pero no de esta clase, sino que en realidad es un templo espiritual. La iglesia es un templo espiritual. Cuando leemos lo que dice el apóstol Pedro en la primera carta, capítulo 2, versículo 5, dice: vosotros también como piedras vivas, le dice a los creyentes, sed edificados como casa
espiritual. Es decir, que nosotros como piedras vivas, como ladrillos, pero no ladrillos de material, como ladrillos vivientes, como vidas entregadas al Señor, somos edificados como casa espiritual. En Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Él es el verdadero fundamento. Diríamos que el fundamento del Evangelio, de toda nuestra fe, es Jesucristo. Pablo dijo que no se puede poner un fundamento u otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y después vendrán los apóstoles y después vendremos nosotros, todos para edificar un templo para que Dios se manifieste y para que el Señor pueda realmente ser adorado y para que podamos bendecirlo y honrar su nombre. Qué importante, ¿no? Somos parte de la iglesia, somos parte de un templo. Pero no somos parte de un templo porque venimos al templo. Somos parte de un templo porque somos el templo. ¿Se entiende lo que digo? Porque somos el templo. Como somos el cuerpo, somos el templo. Como somos la familia y como somos el pueblo de Dios. Somos el templo de Dios. Y edificados, como dice la palabra, como casa espiritual. Qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso. En lo que respecta a nosotros, en relación con este templo, somos sacerdotes para ofrecer sacrificios espirituales. No solamente somos piedras que conformamos este templo, sino que el Señor nos ha dado la dignidad de ser sacerdotes, nos ha dado un sacerdocio. El 1 Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. ¿Dónde oficia el sacerdote? En el templo, ¿no? Ahí está. 1 Pedro 2, la segunda parte del versículo 5 dice, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. Mire qué hermosa figura, ¿no? Cada uno de nosotros somos hechos sacerdotes para ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. En este templo que no estamos hablando del templo físico, sino del templo espiritual, que es la iglesia del Señor. Y como último atributo que quiero señalar, este templo es un templo santo. Efesios 2, 21 y 22. Dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Es decir, un templo santo quiere decir un templo separado de todo lo demás para la gloria de Dios. No podemos ofrecer, no podemos contaminar el templo de Dios, porque es santo. ¿O no es así, hermano? Claro. En quien vosotros, dice, también juntamente edificados, sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es un templo espiritual, es un templo santo, donde las piedras tienen que ser santas, donde los sacerdotes mencionados tienen que ser santos. Hoy hablábamos de la santidad y hablamos de santo, que quiere decir separado, pero no solo separado, que es una parte,
Santo significa separado del mundo, del pecado, de la contaminación, de la mundanalidad. Pero también significa a la vez dedicado y consagrado para la gloria de Dios. Este templo de Dios es un templo santo, consagrado solamente para la gloria de Dios. Y quienes sirven en este templo y quienes como piedras vivas edifican este templo para que Dios se manifieste, deben ser santos. Deben ser santos. Por eso el Señor, de una manera muy frontal, a través del apóstol Pedro, dice, sed santos. ¿Y por qué tengo que ser santo? La respuesta de Dios es categórica. Sean santos porque yo soy santo. Y esto nos quiere decir que si Él es santo no se va a manifestar a menos que haya santidad en el lugar donde realmente oficiamos o nos reunimos. ¿Se entiende lo que hablo, no? Creo que todo esto para nosotros tiene que tener una importancia. Porque decir, bueno, somos iglesia del Señor, gloria a Dios, alegremente, todo bárbaro. Es un cuerpo poderoso, como dijimos al principio. Ni la misma muerte podrá contra la iglesia. Pero lo que significa ser parte de la iglesia, como familia, como pueblo, también como un templo y como un cuerpo, está involucrado en esto mismo. Y nos exige que nosotros podamos vivir en esta calidad de vida que es la que Dios pide de nosotros. Recordábamos el texto en esta mañana que sin santidad. ¿Quiere seguirlo usted? Nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor, porque tenemos un Dios que es santo, 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 que habita en un lugar inaccesible y que solo aquellos que pueden realmente entrar en este proceso que el Espíritu Santo hace en la vida de cada uno, a menos que esto ocurra, no vamos a poder nunca estar en la presencia del Señor. Pastor, pero estamos en la carne y todavía... Sí. Sí, por eso es que la cuestión tiene que ver con el hecho de ser vigilantes de nuestra propia vida. Por eso están los dones, pero más que nada los frutos del Espíritu, donde dice que debemos tener el dominio propio para no contaminarnos, no decidir participar en aquellas cosas que envilecen nuestra vida y nuestras vestiduras blancas con que hemos sido vestidos por la justicia de Cristo. Entonces, amados hermanos, si nos sentimos parte o nos queremos sentir parte de la iglesia, consideremos todas estas cosas que a veces las tenemos un poco guardadas adentro de la Biblia y que muy pocas veces las sacamos a luz, o que muy pocas veces llegamos a comprender en profundidad el verdadero significado de lo que significa ser parte como cuerpo, de lo que significa ser parte como templo, como piedras vivas, y ofreciendo un servicio sacerdotal privilegiado. Que el Señor nos ayude y que en esta tarde podamos pedirle al Señor esa ayuda. Quizá alguno dirá, bueno, sí, me faltan un montón de cosas para que... Bueno, pero ¿quién es el que nos ayuda? Es el Señor. ¿A quién tenemos que pedirle la ayuda para que esto realmente sea una cosa real en nuestra vida? Hoy el Evangelio se ha banalizado tanto que en pro de doctrinas que no son verdad.
le hacen creer a las personas que pueden permanecer en su condición. Porque Dios es bueno, porque Dios de todas maneras lo va a salvar. Porque de todas maneras puede participar de lo que sea, porque yo creo que tenemos que ir a la Biblia. Y cuando la Biblia nos muestra esto en profundidad, con las palabras tan precisas, claras, yo diría abundante, y yo diría hasta redundantes en muchos casos, porque se repiten y se repiten los mismos conceptos por el apóstol en distintas cartas y por otros apóstoles, no solo uno, y por las palabras de Jesús. Entonces, que el Señor nos ayude. ¿Queremos ser parte del cuerpo de Cristo? ¿Queremos ser parte del templo de Cristo? ¿Amén? No hay otro camino, no hay otra forma, no hay otra manera en que podamos realmente lograr esa identificación con el cuerpo de Cristo que poder estar en una verdadera conexión con la cabeza. Nos gusta decir que somos iglesia, pero esa sencilla frase que en un momento llegó a ser hasta un eslogan nuestro, ¿no? ¿Se acuerdan la pandemia? La foto y el cartelito. Somos iglesia. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Pero ¿sabe lo que quiere decir somos iglesia? Somos familia de Dios. Familia de Dios. Somos pueblo de Dios. Somos cuerpo de Cristo. Somos templo de Dios. Alabado.